ya vio con quién estoy, con el senador Roberto Gil, a quien agradezco mucho que nos regale unos minutos en esta visita que hace a Tlaxcala. Preguntarle, bueno, evidentemente viene a abrazar, a acompañar la candidatura de Adriana Dávila en la búsqueda de la gubernatura del estado, pero viene en un momento, no sé si es particular o con un objetivo particular, en la presentación de la candidata de sus propuestas en materia de derechos humanos. ¿Es coincidencia, senador, o tiene un objetivo? No, el día de hoy acompañé a Adriana en la presentación de su programa de derechos humanos. Es la primera candidata en el estado y quizá en el país que convoca a organizaciones de la sociedad civil para hacer un planteamiento de diagnóstico y de propuestas en materia de derechos humanos. Es una agenda audaz, una agenda importante que se compone de un número importante de propuestas, pero propuestas que están articuladas a partir de revisar qué es lo que está pasando en el estado de Tlaxcala. Y no es casualidad que sea la primera candidata Adriana la que presenta este programa, porque Adriana ha venido trabajando durante mucho tiempo el tema de derechos humanos. Desde que fue diputada federal, estuvo en las comisiones de derechos humanos, participó en las comisiones de feminicidios. En el Senado de la República dirigió una de las comisiones especializadas en trata de personas, la más importante. Participó en la Comisión de Derechos Humanos, estuvo conmigo en la Comisión de Justicia en estos temas. Y lo que ha hecho hoy es un testimonio de lo que ha sido la causa política de su vida, lo que ha sido una de sus convicciones más profundas, en lo que ha dado una contribución importantísima al país y ahora quiere dársela a Tlaxcala. Estuvimos con organizaciones de la sociedad civil que se han comprometido a revisar este programa, a enriquecerlo y que una vez que Adriana gane la gubernatura poder construir un plan estatal de derechos humanos que empiece por un planteamiento muy concreto que además es lo que destaca de este programa de Adriana, la visión integral. Muchas veces se piensa que el tema de los derechos humanos es una cuestión que es responsabilidad de las comisiones de derechos humanos, de estatal o la nacional, de la Comisión de Atención a Víctimas o incluso de las organizaciones de la sociedad civil y que el gobierno no tiene nada que hacer o que incluso el gobierno está del otro lado de la acera, del otro lado de la trinchera. Lo que ha planteado hoy Adriana es que el principal y el primer responsable de atender, de promover, de respetar, de dar vigencia, de restablecer violaciones de derechos humanos es el propio gobierno. Y dice Adriana Dávila, el gobierno va a ser el principal responsable de que no se violen derechos humanos y que vivamos en una comunidad, en una sociedad en la que los derechos humanos de todos sean plenamente vigentes. Pero además meter en sinergia a todos los involucrados, porque son muchos los organismos que tienen que ver. En Tlaxcala, senador, pues somos especialmente sensibles al tema de la trata, ¿no? Hasta hace unos años, no muchos, no solo no se reconocía como un delito, sino se tenía más bien oculto, incluso se acusa el contubernio de algunas autoridades, ¿no? Y eso también impidió que durante mucho tiempo no se establecieran políticas públicas que combatieran el delito y que lo ha hecho crecer mucho. Es correcto. ¿De qué se trata promover y defender los derechos humanos? De crear instituciones, de crear buenas legislaciones, de crear órganos que se encarguen de la responsabilidad de cuidar y hacer valer los derechos humanos. Sin instituciones no hay agenda de derechos humanos que valga. No le podemos dejar a las organizaciones de la sociedad civil el peso de conducir la agenda de los derechos humanos. Por supuesto que es un espacio natural de participación. Las organizaciones de la sociedad civil nos sirven, nos ayudan a visibilizar un problema, a canalizar esfuerzos sociales, pero sobre todo a insistir en la necesidad de crear legislación, recursos, políticas públicas, instituciones para atender ese determinado problema. Por eso hay organizaciones que trabajan en niñez, en juventud, que trabajan en adultos mayores, que trabajan en mujeres violentadas, que trabajan en niñas adolescentes con hijos, con maternidad, que están trabajando en agendas muy específicas. Entonces dependería, senador, de una alianza, el éxito de la alianza, de un compromiso compartido, mire, por ejemplo, las organizaciones de la sociedad civil son expertos en ciertas problemáticas. Saben bien, por ejemplo, por qué se están evadiendo de la prisión los tratantes, porque rutinariamente están atendiendo casos y se dan cuenta que aquí hay un problema en la ley, que aquí hay un problema de vacío de autoridad, que aquí hay un problema de recursos, que aquí hay un problema de irresponsabilidad o negligencia de una institución. Bueno, ellos son los principales insumos, suministros, las organizaciones, para poder mejorar y perfeccionar nuestras instituciones. Y además tienen los números siempre actualizados. Son quienes están todos los días atendiendo esas realidades. Yo decía hace unos días en un foro, y lo repetí hoy en mi intervención, miren, ¿quién sabe más de discapacidad que las propias familias, organizaciones que atienden los problemas de discapacidad?
¿quién sabe mejor que ellos las necesidades, los retos, los desafíos, las insolvencias del Estado para atender ese problema? Son ellas, son quienes tienen esa vocación, quienes se enfrentan todos los días a esa realidad. Y hoy lo que ha dejado Adriana es esta convocatoria a una gran alianza, un compromiso a trabajar con ellas. Este perfil que ha dado hoy a su proyecto, Adriana, es muy valioso en el sentido de sumar, de no dividir y sobre todo de poner en el centro la agenda de los derechos humanos y la responsabilidad que a todos les toca. Insisto en el tema de la trata porque especialmente Adriana, que ha estado trabajando en ese tema, se ha visto también envuelta incluso en las sospechas, en la suspicacia, en el señalamiento de algunos personajes, en fin, porque es un tema delicado, porque es un tema que se tiene que tratar con muchas pinzas y porque justamente estamos en una línea muy delgadita que cruzar en la interpretación que le puede dar la gente a ciertas acciones que pudieran parecer incluso negativas o no. Detrás de las víctimas de trata hay tratantes y es un negocio de tratantes y de personas que no quieren que ese negocio se acabe, no solamente quienes cometen directamente el delito, sino de quienes extorsionan, de quienes protegen, de quienes les dan cobertura institucional. Es un asunto muy complejo y de lo que se ha tratado la lucha de Adriana es de enfrentar poderes, de enfrentar intereses que están detrás de la situación prevaleciente de trata en el país y en Tlaxcala. Siempre que se toque un interés, cuando se toca un interés, hay dolor, en efecto, y hay reacciones. Y las reacciones generalmente más comunes son el ataque personal, intentar el desprestigio, tratar de afectar al entorno familiar de la persona que está encabezando esa causa, lastimar su imagen, es parte normal. Entre más intereses hay detrás de una agenda, estas reacciones, estos coletazos quizás son más severos. Y en campaña sucede una cosa más o menos similar, el incentivo de utilizar ciertos instrumentos, ciertas malas prácticas, ciertas bajezas para tratar de debilitar a un adversario. Lo que estamos viendo es una intención de una campaña negra en contra de Adriana, una campaña que la quiere debilitar en las encuestas porque va arriba, porque es la candidata puntera. Adriana tiene acreditado su trabajo en la materia. No solamente participó en la construcción de una ley, que por cierto fue suscrita por más fuerzas políticas, no solamente fue impulsada por ella, hay senadoras del PRD, del PRI, de otros partidos políticos, de Morena, del PT, que también estuvieron en el esfuerzo por cambiar la ley de trata, de aprobar en el Senado de la República para perfeccionarla y hacerla mejor. Insisto, cuando se afectan intereses hay descalificaciones. Bueno, me parece que no debemos darle más peso que lo que es una estrategia de campaña negra para debilitar a la candidata puntera. Y una cosa que es bien importante resaltar, Adriana ha dado la cámara permanentemente, lo acabo de acompañar a otra entrevista y ya le preguntaron, le hicieron la pregunta y responde con mucha valentía, pero también con mucha claridad. No hay ningún elemento que pueda llevar a generar que esa suposición se convierta en una verdad. Y eso no pocos candidatos lo hacen. Cuando surge un debate, un señalamiento, hay dos... Muchos se retiran, agachan la cabeza, simplemente evaden las respuestas, se van por las ramas. No es el caso de Adriana. Desde el primer momento ha estado respondiendo con mucha claridad y con mucha firmeza. Para despedirme de usted, senador, en esta muy breve visita que tiene al estado de Tlaxcala, ¿cómo siente el ambiente? Porque, bueno, sin duda que las pasiones se van encendiendo más cuando se acerca la fecha de los comicios. Yo le decía a Adriana cuando llegué a Tlaxcala el día de hoy, no necesitamos hablar mal de ningún candidato para demostrar que tú eres la mejor candidata. Y eso es lo que hay que hacer en política. La gente lo agradecemos, ¿no? De cualquier candidato, de cualquier partido. ¿Por qué les cuesta tanto trabajo a algunos partidos hablar bien de sus candidatos? Yo tengo muchas y poderosas razones para hablar bien de Adriana, porque la conozco bien, porque sé de su destacada participación en causas sociales y políticas, porque sé de qué está hecha. No necesito recurrir al desprestigio o al escarnio de sus adversarias o adversarios para poder demostrar que ella es la mejor opción para Tlaxcala. Ojalá que ese sea el tono de las campañas en nuestro país. Y yo ya tengo una frase: cuando se acerca el fin de la elección, de las campaña, últimas 3 semanas, yo ya que se acabe, ¿no? Ya todos lo queremos. Porque en efecto llega un momento en el cual está el nivel de suciedad que ponemos en el ventilador todos, que la gente empieza a reaccionarnos
de manera negativa. Pero bueno, en el caso de Tlaxcala, y así yo lo he hecho en esta visita rápida, express, pero sobre todo con mucho convencimiento, no necesitamos hablar mal de nadie más, ni tampoco descalificar a nadie más para demostrar que Adriana Ávila es la mejor opción para Tlaxcala. Pues senador, le agradezco muchísimo. Muchísimas gracias y feliz estancia.